Si escuchaste el episodio anterior, te acordás de que fuimos muy claros y te dije que dejaras de tirar dinero en plantas. Y parece ser que ese tema es muy frecuente porque recibí un montón de mensajes contándome experiencias de inversiones, de compras de plantas preciosas y que se habían muerto a la mitad. Eso me hizo darme cuenta que tenemos que seguir hoy un poquito más, así que vamos a hablar, como diría un amigo mío, de la madre del borrego. Vamos a hablar de la realidad sin anestesia del cambio climático que ya está acá. No es algo que va a pasar por allá por el 2050. Está pasando hoy en tu jardín, en tu balcón y ahora mismo mientras me estás escuchando. Porque no sé si te has dado cuenta que las estaciones ya no son lo que eran. Estamos aquí en pleno invierno y hoy que estoy grabando se espera una máxima que van a alcanzar los 20 grados centígrados. Increíble para el momento, pero lo mismo ocurre con la primavera y el otoño que parecen en algunos casos haber desaparecido. Y sé también que en otros lados se pasa de un invierno helado a un verano sofocante en cuestión de pocas semanas. Así que las plantas lo sienten, se estresan, se debilitan y finalmente pueden llegar a morir. Por lo que tenés dos opciones: dejar de comprar plantas y que el jardín se ponga más feo cada día, o seguir comprando para poder reemplazarlas. Así que intentaremos hoy romper un poco ese círculo vicioso porque te voy a dar una nueva regla de oro para diseñar y mantener en esta era del clima extremo. Te voy a explicar cómo hackear el suelo para que retenga agua de verdad, cómo elegir plantas que toman o consumen la mitad del agua y por qué seguir los calendarios de siembra de nuestros abuelos hoy es una trampa que te está costando cara. Pero antes de comenzar a contarte todo esto, te recuerdo a nuestro gran patrocinador, personalgardenshopper.es, la tienda online de jardinería número 1 de toda la península ibérica. Así que si estás en España y estás viviendo estos calores intensos, al igual que tus plantas en el jardín, visita la tienda de mi amigo Fernando, donde vas a encontrar un montón de herramientas, un montón de elementos que pueden ayudar a tu jardín, a tus plantas, a pasarla lo mejor posible. El enlace te lo dejo en la descripción de este episodio. Y ahora sí, entonces, vamos directo al grano, porque los manuales de jardinería con los que muchos aprendimos se escribieron para un planeta que creo que ya no existe, o al menos tal cual. Esos calendarios que te decían, en septiembre planta esto, en marzo haz esto otro. Hoy en día en España te puede caer una ola de calor africano en pleno mayo que te quema los brotes nuevos, y en Argentina te puede tocar un invierno tan extrañamente cálido que confunde a las plantas, las hace brotar antes de tiempo y después se produce una helada tardía en primavera que te las aniquila. Lo mismo pasa en otros países, lo mismo se puede observar en Estados Unidos, en México, Colombia, Chile, Perú, en todo el planeta. Así que, ¿qué está pasando fisiológicamente en tu jardín? Con el cambio climático los extremos son más erráticos. No es solo que haga más calor, es que la atmósfera está como más sedienta. Hay un concepto técnico que me gusta mucho y que tenés que conocer: la evapotranspiración. Básicamente, el aire caliente le chupa la humedad al suelo y a las hojas a una velocidad tremenda. Si seguís regando igual, si seguís plantando lo mismo y si seguís usando las mismas técnicas de suelo de hace una década, vas a seguir perdiendo plantas. La buena noticia es que adaptarnos al cambio climático no significa rendirse al desierto, significa ser más listo que el clima. Significa pasar de la jardinería de mantenimiento constante, donde sos esclavo de la manguera, de las podas, a la jardinería de resiliencia. Entonces vamos a ver 3 claves para lograrlo sin vaciar tu billetera. La primera clave: el suelo es tu mejor cuenta de ahorro. Casi todo el mundo comete el mismo error. Cuando una planta se muere de calor, piensan en la planta y pocos miran abajo, al suelo. En este momento del cambio climático, el suelo no es solo donde se paran tus plantas, es un tanque de agua de emergencia.
Si tu suelo es arcilloso y está compactado, el agua no ingresa, se evapora o se estanca y puede llegar a podrir las raíces. Si es demasiado arenoso, el agua pasa de largo como un colador. ¿Cómo solucionamos para ahorrar agua y proteger las raíces? Por ejemplo, incorporando materia orgánica. El compost o el humus de lombriz no son solo alimento, funcionan como una esponja física. Un suelo rico en materia orgánica puede retener hasta 10 veces más agua que un suelo pobre. Si mejoras tu suelo ahora, tus plantas van a necesitar menos agua de riego en verano. Así de simple. Luego, cero suelo desnudo. ¿Te acuerdas que te lo he mencionado muchas veces, el uso del acolchado, del mulching? Lo voy a seguir repitiendo hasta el cansancio. El sol directo sobre la tierra desnuda la cocina. Podríamos decir que incluso mata la microbiota del suelo y necesitas una capa gruesa de mulching, preferiblemente orgánica, como hojas secas, corteza de pino, restos secos de césped, porque esto va a reducir la pérdida de agua por evaporación hasta, en algunos casos, el 70%. La segunda clave es la técnica de las plantas camello, podríamos decir de alguna manera. Ya no podemos darnos el lujo de tener plantas que necesitan que las riegues todos los días. Necesitamos plantas que gestionen el agua como un camello, especies que tengan mecanismos físicos para defenderse de este sol abrasador y de la sequía. ¿Cómo las reconoces en el vivero? Te cuento algunos detalles que son adaptaciones de estas plantas para poder vivir en estas condiciones. Una es hojas grises o plateadas, como el teucrium, la cineraria marítima, incluso hasta el olivo con ese color verde grisáceo, porque ayudan a reflejar parte del sol en lugar de estar absorbiendo tanta radiación. La otra son las hojas con ese vello, con esos pelitos, de esas que, como la oreja de conejo, cuando las tocas se sienten suavecitas, porque esos pelitos también ayudan a atrapar humedad de noche y crean como una microcapa de aire más fresco sobre la hoja para que no transpire de más. La tercer clave, el tercer elemento que podés reconocer son esas plantas que tienen hojas duras, brillantes, coriáceas, que te recuerdan al cuero, como el Pittosporum o el Viburnum tinus, que tienen una capita de cera que sella la humedad adentro. Entonces, si armás una estructura de tu jardín con estas plantas, creo que te puedo asegurar sin ningún riesgo a que vas a reducir el consumo de agua en tu jardín y por lo tanto tu factura. Y la tercer clave que te comparto hoy tiene que ver con un tema que también lo hemos hablado en el podcast, que es la cosecha de agua, porque no solo tenemos que gastarla. Con este cambio climático, las lluvias son raras, pero cuando caen, muchas veces caen con todo, a baldazos. Entonces estas tormentas que inundan la ciudad en media hora y después tenés un montón de días, un montón de meses incluso de sequía, tenemos que aprovechar esa agua. Si te interesa profundizar en este tema, te recomiendo que busques aquel episodio en el que hablé de los jardines de lluvia, en donde básicamente se crean zonas de infiltración en lugar de hacer que el agua corra hacia la calle o hacia el desagüe. Entonces, podés diseñar pequeñas depresiones en el terreno con plantas que toleren el encharcamiento temporal, pero también la sequía, como por ejemplo los iris y algunas gramíneas. El agua entonces se acumula allí y se filtra despacio y recarga las napas de tu propio jardín. También podés juntar el agua de los techos. Un simple barril conectado a una canaleta de tu techo te puede salvar las plantas de maceta durante alguna parte del verano, siempre y cuando no vivas en un lugar con una contaminación ambiental muy elevada, porque esta agua no va a tener cloro, no va a tener cal y además te salió gratis. Y así como esto podés encontrar un montón de otras estrategias que si te interesan, déjamelas también saber, envíame un mensaje directo, como ha ocurrido a través de LinkedIn o incluso por correo electrónico, porque este cambio climático es un desafío muy grande para nuestros jardines, pero para quienes amamos la jardinería también es una oportunidad muy linda para poder conectar con la naturaleza de una manera más honesta.
Entonces, dejar de tirar dinero en plantas no es cerrarle la puerta al verde, es abrirle la puerta a un verde inteligente, un verde que no necesita que seas esclavo de la manguera de riego, ni que uses químicos, ni que vivas estresado rezando para que no hiele o que no haga mucho calor. Y me voy a permitir dejarte una tarea para esta semana. Anda de nuevo a tu jardín o al balcón. Imaginémonos que estamos todos en pleno verano. Busca la planta que peor la pasa en esta época. Tocale las hojas. ¿Son finitas? ¿Son grandes? ¿Son tiernas? Ahí tenés posiblemente tu gastadora de agua. Pensá en qué planta de hoja gris podría reemplazarla para la próxima temporada. Y si te animás, me gustaría que me respondas en los mensajes esta pregunta. ¿Qué cambio drástico notaste en el clima de tu zona en estos últimos años? ¿Y qué planta de tu jardín fue la primera en quejarse y cuál la que mejor pasó estos años? Y con esto hemos llegado al final del episodio. Espero que si te haya gustado me lo hagas saber con el comentario, con el pulgar hacia arriba, compartiendo el episodio, suscribiéndote al podcast si no lo has hecho, porque hay muchísimos oyentes que no están suscriptos. Y además, siempre me encanta cuando me dejan preguntas sobre temas que quieren que desarrolle en el podcast. Así que te invito a interactuar conmigo, te invito a comunicarte conmigo a través de un mensaje en la plataforma de podcasting que me estás escuchando o envíame un correo a hola@claudiodorato.com. Nos encontramos la próxima semana en una nueva edición de este podcast, tu podcast de jardinería y paisajismo. Hasta entonces y muchísimas gracias.